Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? La libertad la vivimos y la experimentamos a través de la literatura. Ediciones UFM reúne autores, obras y lectores para transmitir las ideas de la libertad por medio de una gran variedad de libros que puedes adquirir de la siguiente manera: página web, correo electrónico, redes sociales. Nuestros libros están disponibles en versión física o en versión digital para Kindle. Puedes realizar tus pagos en enlace seguro, depósito o transferencia a cuenta. Conoce, profundiza y comparte las letras por la libertad. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la UFM Talk Bicentenario en Busca de la Prosperidad, organizada por el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Ronald Flores y soy el director del Departamento de Educación. El día de hoy contamos con un panel de expertos de lujo y el gusto de contar con ellos en este panel, que son Daniel Fernández, Helmut Chávez, Roxana Ruiz y Estuardo Zapeta. Tengo el honor hoy de presentarlos a ustedes. Daniel Fernández es director de UFM Market Trends, el Instituto de Análisis Económico, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un doctorado y un máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. También cuenta con una maestría en Análisis Económico Aplicado por la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares. Es coautor de los artículos económicos Preliminary Notes Reviewing the Contributions of the Austrian Theory of Business Cycles in the Context of Current Global Economic and Financial Crisis, Entorno Económico, un modelo conceptual preliminar del dinero, del crédito y de la moneda desde los fundamentos de la teoría monetaria en la Escuela Austríaca de Economía, entre otros. Fue profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, profesor de Economía
econometría en la Academia Universitaria Calvaro, España, y técnico de control de riesgos de mercado en la institución financiera Caja de Madrid. También tenemos la participación de Helmut Chávez, quien es decano de la Escuela de Negocios y profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Es emprendedor y consultor, Research Director para Burken Road Reports Guatemala en el programa de la Tulane University, dedicado a la evaluación de empresas y miembro del Consejo de Competitividad Privada de Guatemala, entre otros. Helmut Chávez es ingeniero en bioquímica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Master in Capital Markets and Asset Management por el Instituto de Estudios Bursátiles, España, MBA por la Universidad Francisco Marroquín y PhD en Finances por la Tulane University. También contamos con la participación de Roxana Ruiz, quien es coordinadora de Ciencias de la Conducta Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Es médico y cirujano con especialidad en psiquiatría en la Universidad Francisco Marroquín. Posee un máster en psiquiatría del niño y adolescente por la Universidad Mariano Gálvez. Realizó un curso electivo en psiquiatría infantil en la Harvard Medical School. Asimismo, contamos con la participación de Estuardo Zapeta, quien es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director de Libertópolis. Él tiene una licenciatura en Comunicación y Periodismo de Iowa State University, cuenta con un máster en Antropología Social de la State University of New York, Albany, donde se encuentra nominado como candidato doctoral en Antropología Aplicada. Ha realizado estudios de comunicación institucional en la Universidad Francisco Marroquín y en la University of Missouri. Y les damos la más cordial bienvenida para esta charla acerca de la prosperidad que promete muchos estímulos intelectuales. Espero que disfruten y aprendan con nosotros y puedan ver cuánto disfrutamos de platicar de estos temas que son fundamentales para nuestra nación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este tema con ustedes. En mi caso, quisiera empezar con esta frase y que creo que precisamente nos pone en contexto de en dónde estamos como humanidad, de dónde venimos y cómo hemos llegado a este punto, o sea, por qué estamos mejor que nunca. Esta es una frase de Matt Ridley, el libro, que se lo recomiendo mucho si no lo han leído, que es el Optimista Racional. Y lo que precisamente plantea Matt Ridley es que cada vez tenemos más ingreso, cada vez somos más saludables, más inteligentes, y los insumos importantes o lo que valoramos más cada vez son más baratos. También de alguna forma él pone un contexto de 200 años de historia y 50 años más recientes. Aquí quiero mostrar los 50 años más recientes, donde el ingreso por persona ha aumentado 3 veces. Esto es con una corrección de inflación. Las personas consumimos más calorías al día de hoy. De hecho, si nos vamos más atrás en el tiempo, probablemente unos 200 años, el consumo calórico por persona era menos de 1,000 calorías. Mortalidad infantil ha disminuido considerablemente y el aumento en expectativa de vida también ha sido importante. Y la población en situación de pobreza, porque también Ridley enfatiza mucho esto, que esto ha sido una mejora para todos. O sea, las personas en situación de pobreza han duplicado consumo. Y creo que esto es importante porque muchas veces pueden haber algunos enfoques o algunas propuestas de que el mundo está en deterioro y que habían tiempos mejores y que lo que hemos hecho como humanidad en la parte reciente de existencia es deteriorar un mundo que recibimos en mejor situación. Y yo creo que eso es importante entender con este tipo de datos que no es cierto. O sea, estamos en una situación cada vez mejor y una situación mejor en general. Y aquí quiero compartirles también otro recurso que se llama Gapminder, que es una página que brinda la capacidad de poder interactuar con diferentes estadísticas y hacer gráficas de una manera muy visual y poder entender cómo ha evolucionado diferentes factores, diferentes métricas a través del tiempo. Y no solo a través del tiempo, sino que también permite comparar entre regiones y permite observar un país en específico.
Dentro de las gráficas de Gapminder, les diría que esta es por mucho la más famosa, que es una gráfica que muestra el efecto que tiene el ingreso per cápita en expectativa de vida. Y aquí a propósito estoy poniendo 1821 y marcando particularmente a Guatemala. Y tal vez si ustedes observan, en 1821, la expectativa de vida, más o menos un promedio visual, eran 30 años. Y esto probablemente es sorprendente y uno a veces no dimensiona lo que ha pasado y lo que ha sido la mejora en calidad de vida en diferentes métricas. Entonces estábamos hablando de una expectativa de vida alrededor de 30 años. Aquí pueden ver estoy mostrando una imagen, pero si ustedes entran a la página pueden interactuar con este tipo de gráficas. Aquí lo que van a observar es cada una de las regiones en un color y el tamaño de la esfera del círculo, lo que representa la población. Entonces, en la página, no quiero correrlo en la página, pero en la página pueden ver la evolución a través del tiempo. Yo aquí me voy a mover al dato más reciente que se tiene en la página, y esto que está marcado aquí en verde es precisamente Guatemala. Entonces tenemos un claro aumento en expectativa de vida, que es una de las métricas importantes para mediciones de desarrollo y prosperidad, donde tenemos algunos países, principalmente países asiáticos y algunos países europeos, con expectativas de vida superiores a los 80 años, y que hay una clara relación con el ingreso per cápita. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que en general como humanidad hemos progresado, pero que también hay retos, y hay retos particulares en cada una de las regiones. Y aquí quiero hacer una comparación, mi área es financiera, quiero hacer una comparación financiera entre Estados Unidos y Guatemala. Este es un modelo financiero, este es un artículo que publicamos en la Escuela de Negocios a propósito del impacto económico y el impacto financiero en las empresas del COVID. Y tal vez aquí quiero enfatizar más que la metodología, en finanzas se trata de entender cuánto vale un dólar de flujo o cuánto vale un dólar de ventas generado en diferentes contextos o en diferentes regiones, por ejemplo. Esto sería como un equivalente a decir cuánto es el precio por metro cuadrado en diferentes ciudades del mundo. Y en el caso de Estados Unidos, en promedio, una empresa vale más o menos el doble de lo que vende. Y aquí hay otro tipo de indicadores, pero este es el que quisiera mostrarles. Una empresa en Estados Unidos en promedio vale el doble de lo que vende. Este es un promedio, obviamente, de diferentes industrias. Y en el caso de Guatemala, una empresa vale más o menos lo que vende. Entonces, aquí el contraste y la pregunta es, ¿por qué en Guatemala una empresa que un emprendedor funda y que trata de, obviamente, hacer progresar, es difícil montar una empresa, desarrollar la empresa, hacerla crecer, llegarla a un punto donde es más o menos sostenible? Pero tal vez la pregunta es por qué un empresario en Guatemala tendría un valor para su empresa a la mitad de lo que vale en Estados Unidos. Y aquí voy a tratar de darles una perspectiva, como les digo, financiera, incorporando un indicador económico que es un índice de libertad económica. Y aquí podemos comparar diferentes países. Por ejemplo, en Chile, las empresas valdrían más o menos 1.26 veces lo que venden. Y aquí podemos tener otros países donde valen menos de lo que venden. Y esta gráfica, con esta quiero terminar, lo que muestra es que un dólar generado o una unidad de métrica monetaria, la que quieran utilizar, generado en un país, tiene un valor en función de la libertad económica de ese país. Y al inicio les decía que como humanidad hemos mejorado en términos de desarrollo y prosperidad, pero creo que hay retos particulares en cada uno de los países, pero que también tenemos referentes que podemos imitar para tratar de generar un mayor beneficio económico a las empresas, una mayor prosperidad a los ciudadanos de un país. Y aquí pueden ver en esta gráfica que hay una relación clara a medida que aumenta el índice de libertad económica. Lo que genera una empresa en un país es valorado en mayor grado, y esto también se ha asociado con una mayor prosperidad para los ciudadanos del país. Entonces, venimos de épocas complejas, si nos vamos 200 años hacia atrás, que hemos podido mejorar considerablemente bajo diferentes métricas, pero tenemos retos. Y aquí quisiera dejar esta idea de que países que defienden, promueven y desarrollan la libertad de mejor forma son países más prósperos. Muchas gracias.
Pues a mí lo que me han pedido y lo que estuve haciendo para los 200 años de la historia de Guatemala son los 200 años de la historia monetaria de Guatemala y, bueno, pues lo voy a intentar resumir como buenamente pueda en unos 10 minutos. Pues, bueno, voy a empezar con los antecedentes. Básicamente, ¿qué había antes de que se inicie la República de Guatemala? Y, bueno, lo que es una época precolombina en la que tenemos los indígenas, antes de que llegaran los españoles, básicamente no tenían moneda acuñada, sí conocían el oro, sin embargo, no utilizaban ni el oro ni la plata como dinero, no lo utilizaban como medio de cambio, sí lo utilizaban como adornos, pero nunca como dinero. Básicamente lo que se utilizaba como dinero era cacao y algunas otras cosas como, por ejemplo, el coco o las plumas de quetzal. Es interesante que en la época colonial, pues hay los españoles traen consigo su sistema monetario, en concreto los pesos de plata y los reales, que era la unidad de cuenta, la unidad monetaria, la unidad imaginaria y la unidad real, que sería el peso. Pues bueno, los españoles básicamente lo que hacen es introducen su sistema monetario, aunque no hay hasta el final del periodo que yo creo que es mal llamado colonial, era básicamente Guatemala era una región de España, no una colonia de España, pero en cualquier caso, en esta época colonial, los españoles traen como estoy diciendo, traen su sistema monetario y al traer su sistema monetario, curiosamente, no traen hasta el final del periodo colonial una ceca, no traen la Casa de la Moneda. Había una Casa de la Moneda en Guatemala, pero que no se va a inaugurar hasta 1790. Motivo por motivo por el cual había poca moneda acuñada y básicamente solo se utilizaba moneda acuñada en las ciudades. El cacao siguió siendo, durante toda la mal llamada época colonial, siguió siendo la principal moneda para el menudeo. Es interesante que incluso en los primeros compases, incluso de la República de Guatemala, el cacao siguió siendo una moneda de lo que se llama una moneda fraccionaria, una moneda para el comercio pequeño, para el comercio menudo. Básicamente es que en el mundo hispánico y el mundo hispánico después también de que España pues fuera, o después de la generación de la República de Guatemala, había mucha reticencia a utilizar monedas fraccionarias, monedas de cobre o monedas de estaño o alguna aleación de los mismos, porque se consideraban poco valiosas, o se consideraban básicamente entre la población indígena y también entre la población descendiente de españoles. Entonces, bueno, así iniciamos el periodo republicano de Guatemala con una moneda. Básicamente la principal moneda que se utilizaba era el cacao y se va dejando de utilizar poco a poco, pero vamos a ver en los siguientes minutos que uno de los principales problemas que tuvo Guatemala hasta llegado el siglo XX fue la escasez de moneda pequeña, la escasez de moneda fraccionaria. El sistema monetario español era un sistema monetario que tenían piezas de metal de alta denominación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la mayor parte de la población no les servían esas monedas. Esto explica por qué las fincas empezaron a emitir sus propias monedas, que es uno de los mayores males entendidos que hay en la historia monetaria de Guatemala. Se cree, esto lo ha popularizado evidentemente la izquierda guatemalteca, que era una forma de control de los indígenas. La verdad es que no es cierto. Era una forma de tener un medio circulante que fuera pues, útil para el menudeo, que no existía y que no existió hasta bien entrado el siglo XX. Por lo tanto, esta emisión de fichas, fichas por parte de las fincas, y cuidado, que la emitían las fincas y muchas otras personas, no solo las fincas, lo que pasa es que se puso énfasis en las fincas. No es por esto, es simplemente porque no había moneda fraccionaria y usualmente no era bien aceptada por la población esta moneda fraccionaria. Bueno, la historia de la moneda está muy vinculada a la historia de las finanzas también. Y la historia de las finanzas básicamente porque de alguna manera, sobre todo a partir del siglo XIX, empiezan a popularizarse los bancos de emisión. Y los bancos de emisión pues tienen mucho que ver con finanzas, pero también tienen que ver mucho con moneda. Los bancos emiten unos billetes. Esos bancos que emiten billetes básicamente lo que están haciendo es emitir pues un medio circulante. Entonces, los primeros bancos en Guatemala aparecen muy tarde, aparecen a partir de 1874, es el primer banco exitoso. Se intentan generar unos cuantos bancos antes y no se puede, básicamente hay guerras con El Salvador constantemente durante toda la época de la Federación
centroamericana y el gobierno conservador de los 30 años, entonces es un problema bastante grave. Las finanzas y el crédito no aparece allí donde hay guerras o se destruye cuando hay guerras. Y bueno, a partir del gobierno liberal de los gobiernos, de la revolución liberal, a partir de los años 70 del siglo XIX, 1871 empieza, se genera el primer banco. Y ese primer banco, curiosamente, dura solo 2 años, un banco público, un banco estatal, que dura solamente 2 años. ¿Por qué? Pues bueno, pues se entra en otra guerra con El Salvador y se abusa del privilegio que tiene el banco, se le obliga al banco a financiar la guerra. Como se le olvida al banco a financiar la guerra, se sobreemiten billetes. Cuando se sobreemiten billetes, la gente desconfía de los billetes y automáticamente pues el banco se tiene que cerrar un par de años después. Más o menos en esta época es cuando empiezan a aparecer bancos de emisión completamente privados. Otra de las grandes, pues probablemente inexactitudes que hay en la historia monetaria de Guatemala es creer que el sistema privado de emisión no funcionaba y es completamente falso. Sí funcionó durante bastante tiempo, de hecho funcionó hasta aproximadamente el año 1897 y sobre todo a partir del año 1898 ya fue un desastre. Pero durante prácticamente 20 años los bancos de emisión consiguieron, incluso a pesar de que tuvieron pues algún desastre con el gobierno, pero consiguieron mantener el tipo de cambio entre el peso físico y el peso billete bastante estable. Por lo tanto, no hubo ningún problema en todos esos años. Y lo que tenemos, eso sí, es que a partir de 1897, otra guerra también con El Salvador, un levantamiento que hubo porque Reina Barrios pretendía reelegirse en el poder. Entonces hay un levantamiento, el levantamiento se tiene que sofocar y cuando se sofoca con la ayuda del sistema bancario. Básicamente se le obliga al sistema bancario a comprar la deuda pública para sofocar el levantamiento. Bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como se emite muchísimos nuevos billetes para financiar la guerra y para financiar el sofocar el levantamiento, lo que termina ocurriendo es que los bancos piden, porque evidentemente ya no tenían plata en plata pura y dura, plata, la moneda de plata, el peso. No tenían plata en bóveda y como no tenían plata en bóveda, los bancos piden al gobierno que no, el privilegio de no tener que redimir en plata los billetes que han emitido precisamente para dárselos al gobierno. Por lo tanto, es a partir de este momento donde básicamente el Estado entra y le pega una patada a la puerta a los bancos y le dice, me vas a financiar esto para la guerra, es a partir de ese momento donde no funciona, donde funciona muy mal la emisión privada bancaria. Pero durante prácticamente 20 años sí funciona, y funciona muy bien. Los siguientes 20 años, es verdad, es un desastre. Durante prácticamente todo el gobierno de Estrada Cabrera es un desastre. Aparte, el propio Estrada Cabrera obliga a los bancos a financiar tanto los sectores económicos que él pretendía financiar, sobre todo a partir del terremoto de 1917. Básicamente se obliga a los bancos a dar créditos blandos a agricultores y a damnificados por el terremoto, créditos que no se devolvieron nunca, por lo tanto básicamente obligaron casi a hacer malas inversiones a los bancos. Y luego, además, algo también bastante interesante, y es que el presidente pues utilizaba a los bancos para darle créditos a sus amigos personales. Gente que probablemente nunca hubiera sido sujeto de crédito, llegaba al banco con una carta del dictador de turno y le decía, crédito, por favor. Eso fue un gravísimo problema que básicamente hizo que entrara en los años 20 en el sistema bancario en una situación prácticamente de quiebra. Y en esos años 20, además, muy convulsos también políticamente, se empieza a sobreemitir muchísimos billetes, que recordamos, estos billetes ya no eran convertibles en plata, si no, no se hubieran sobreemitido nunca, y no lo eran por un tema del Estado, porque el Estado les dio ese privilegio, porque el Estado los había atracado años antes. Entonces, lo que tenemos es sobre todo durante esos años, desde el año 20 al año 25, una degradación monetaria brutal. Y a partir del año 23 lo que tenemos son un montón de propuestas, al final ganó una de ellas, pero un montón de propuestas para hacer una reforma monetaria. Esta reforma monetaria es lo que nos trajo nuestro quetzal, el quetzal que tenemos hoy en día. En el año 1924 es la ley, en 25 se empiezan a emitir los quetzales y Guatemala se introduce dentro del patrón oro en 1925. El sistema funciona muy bien, era un patrón oro clásico, curiosamente ya no estaba de moda en el mundo el patrón oro clásico, sin embargo Guatemala básicamente se introduce en el patrón oro clásico, que era de la época anterior, de la Belle Époque, del final del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, y funciona muy bien.
funciona muy bien en Guatemala. Curiosamente, en el gobierno de Ubico, fue un gobierno que tomó todas las medidas necesarias para proteger el patrón oro, a pesar de que salió el patrón oro, pero sí siguió con una convertibilidad perfecta con el dólar americano. Y esto se hizo a base de pagar la deuda pública. Es famosa la frase, ¿no? O que en el gobierno de Ubico se pagó toda la deuda externa. Por cierto, deuda externa que nació, la famosa deuda inglesa, que nació con la República de Guatemala. Básicamente los primeros 4 años de República se pidieron empréstitos enormes, y en 1869 otro gran empréstito que básicamente se utilizó para dilapidarlo, para prácticamente nada, pero eso fue generando intereses sobre el capital, intereses que no se pagaban nunca, y es Ubico el que prácticamente deja pagada esa deuda inglesa, esa enorme deuda inglesa la deja pagada. No se va a pagar completamente hasta el año 1968 por algún tema que no tengo tiempo para explicar ahora, pero básicamente la mayor parte la deja pagada Ubico. Ubico la deja pagada y hace una restricción monetaria bastante importante, consecuente con el propio patrón oro que se estaba defendiendo en un primer momento y después el tipo de cambio fijo con el dólar americano. El final del gobierno de Ubico, ¿cómo queda? El final del gobierno de Ubico queda con una situación financiera muy saneada, probablemente más saneada que ha tenido nunca Guatemala, ni que iba a tener en el pasado, que fueron un desastre, ni después, que también fueron un desastre. Y lo que va a permitir es que a partir de 1945, Segunda Guerra Mundial, acuerdo de Bretton Woods, se rehace de nuevo el sistema monetario, y el sistema monetario que se rehace en Guatemala es un sistema muchísimo peor que el que había generado la reforma monetaria de 1925. De hecho, le da mucho poder al Banco de Guatemala. Por cierto, es una institución diferente una y otra, el Banco Central. Tampoco tengo tiempo para explicar eso. Pero a partir de 1945 se ratifican estos tratados y se le da mucho poder al Banco Central, primero para financiar al gobierno, que es lo que había generado problemas antes con los bancos privados, y además para financiar el propio sistema privado y también para redirigir el crédito en la economía. Durante muchos años, Guatemala tuvo la suerte de haberse quedado en una situación financiera muy, muy sólida y muy estable. ¿Esto qué generó? Pues generó la posibilidad de hacer barbaridades, como hubo en los gobiernos revolucionarios, barbaridades financieras. Básicamente se utilizó al propio Banco Central y algunas otras instituciones públicas que se iban creando, como el CHN, se utilizaron para financiar la reforma agraria, que fue un desastre. Fue un desastre la reforma agraria y fue un desastre también la financiación de la reforma agraria. Como estamos en una situación tan estable la economía guatemalteca y las finanzas guatemaltecas, provocó que todos estos desmanes monetarios no se pusieran de relieve hasta el año 1962, que empezó a haber problemas. Aunque se pudo pegar una patada para adelante, y ya me estoy quedando sin tiempo y básicamente, si no, luego en la parte de preguntas seguiré, pero todos estos desmanes monetarios, que hubo 40 o 35 años de desmanes monetarios, se pusieron de relieve, sobre todo a partir de los años 80. Los años 80 son los años donde el Banguat ya no puede defender el tipo de cambio, donde el Banguat está prácticamente quebrado y donde además todavía se endeuda más para continuar con un tipo de cambio que era a todas luces completamente fuera del mercado y fuera de lugar. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son, llegamos a los años 80 con una situación insostenible, con un Banguat quebrado, y eso es lo que genera que el tipo de cambio se vaya de 1 a 1 al 7 y algo que tenemos ahora, y que además hoy en día tenemos un problema, que es el problema que se ha denominado bomba monetaria, que proviene precisamente de todos estos años y de los años 80. Y pues supongo que me dará tiempo a explicar los últimos 30 años de la historia de Guatemala, la historia monetaria de Guatemala dentro de un ratito. Gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Cuando me invitaron a hablar después de lo que acabo de escuchar, pues a mí me dijeron que habláramos sobre la búsqueda de la prosperidad. Yo trabajo en salud mental y conducta humana, y entonces pensé qué es lo que le viene a la mente a las personas cuando alguien usa la palabra prosperidad en un coloquio diario. Por ejemplo, brindo por la prosperidad de esta joven pareja, o parece un negocio seguro, pero nada garantiza la prosperidad. Este país debería gozar de prosperidad, pero sus dirigentes lo han dejado en la ruina. Y esto me llevó a recordar que la prosperidad es un concepto netamente subjetivo, aunque se asocia a los bienes materiales, claro está, como hemos dicho, dinero, riqueza, intercambio, no es exclusiva de las personas que tienen abundantes bienes materiales, sino que responde a cuestiones muy propias de cada uno.
que tienen relación con sus expectativas y sus ambiciones. No es un acto de suerte, definitivamente, ni llega de forma gratuita, sino que debe de haber una acción o un estímulo inicial para que pueda llegar a configurarse y consolidarse. La definición de prosperidad, entonces, ha sido motivo de gran trayectoria en la historia de la humanidad. Poquito de historia, Aristóteles habla de la eudainomía, un término griego comúnmente traducido como felicidad, florecimiento humano o prosperidad, y él consideraba que la virtud y su práctica eran componentes o los componentes más importantes de la eudamonía. Pero también reconocía, claro, la importancia de los bienes externos como la salud, la riqueza y la belleza. También busqué y se me vino a la mente toda la parte religiosa y veíamos que 25 versículos de la Biblia hablan de prosperidad. Y realmente cuando los busqué, la mayoría era deseando abundancia en todo sentido, de una forma integral. Obviamente salud en la agricultura, en la maternidad, amigos y otros. Más a lo que respecta a conducta humana, vemos ya a Maslow, que habla como prosperidad, como la autorrealización. Viktor Frankl, que se basa en cómo encontrar el sentido de vida para explicar una vida llena, una vida próspera. Eric Fromm o los psiquiatras, la psicología social, que hablan de que uno encuentra la prosperidad en la pertenencia a un grupo social, a un grupo familiar, en la vinculación, pienso yo, al ser aceptado o reconocido. Y bueno, como vemos, ¿verdad? Yo pensaba, hay acuerdos internacionales que hacen referencia a la salud integral como parte de la prosperidad. Conceptos que han ido emergiendo ante la búsqueda de cómo el ser humano encuentra la realización, cómo prospera y cómo logra el sentido de vida. Recientes, para mencionar, está Angela Duckworth, que habla del concepto de grit y lo define como la pasión y la perseverancia para lograr las metas a largo plazo, y esto incluye estructura y orden. Increíble, ¿verdad? La motivación versus el coeficiente intelectual, menciona ella, y cómo esto nos puede llevar a ser prósperos y a cumplir nuestras metas individuales. ¿Qué nos impide, a mi criterio como especialista en conducta humana, la prosperidad? Muchos miedos y frustraciones. Miedo a romper paradigmas, miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad y también la igualdad. Yo creo que si todos fuéramos iguales, nadie le gustaría o le motivaría a prosperar. Y es acá, o es justo acá, donde la psicología tiene un rol importante. La psicoterapia o los profesionales de salud mental intentamos individualizar en nuestro trabajo cotidiano este concepto. Hablando con la licenciada Cristina Martínez Sueiras, que es colega en el programa de Wellbeing de la Facultad de Medicina, enfatizábamos en que cada ser humano debería de definir su propio concepto de prosperidad. Tal vez para alguien la prosperidad laboral es trabajar en la alta gerencia de una empresa transnacional con muchos empleados y ganar muy bien, y para otro es ser dueño de una pequeña empresa, y bueno, ahí se cumple un poco lo que Freud decía, pues que el bienestar es amar y trabajar. Así que lo que ocurre es que el individuo se deja influenciar por un concepto de prosperidad impuesto por la sociedad. Hay varios síndromes, después también voy a hablar de este si quieren, sobre el síndrome de París. Expectativas de un concepto definido por alguien más, en lugar de encontrar el concepto de prosperidad individual. Recientemente hice una entrevista a un alumno que ingresaba a la Facultad de Medicina, y cuando yo le pregunté que por qué quería estudiar medicina y cuál era su sueño y cómo iba a lograr su éxito, él me decía, yo te lo tengo claro, doctora, y quiero poner un centro de prevención de la enfermedad, desde neonato hasta adulto mayor. Me impactó,
tremendamente porque todos me decían, para mí, ser un buen médico es curar, es aliviar, es acompañar en el dolor. Y realmente para esta persona, pues era algo validísimo, pero digamos totalmente diferente a lo esperado. Esto se relaciona con la filosofía de la libertad y eso es, entre más libre un país, mayor probabilidad de que cada persona persiga su camino hacia la prosperidad. Concluyo entonces que un individuo, un país o una institución en donde se vive la libertad permite tener los derechos básicos para desarrollar lo que cada quien considere como prosperidad. Gracias. Inicio con es una cita de el contexto que se da en España en ese entonces, ¿verdad? De una constitución, la Constitución de Bayona, que de hecho es realizada desde el lado de Francia para España. España ya un reino bastante debilitado, entonces dominado por Napoleón. Napoleón de hecho pone a su hermano encargado precisamente de hacer esta constitución después de varios problemas que aquí sería largo explicar, pero curiosamente viendo los artículos de esa constitución, la constitución pedía representantes, diputados representantes también de lo que ellos llamaban las colonias, ¿verdad? O sea, los territorios de España en América. Y uno de ellos tendría que ser de Guatemala. Me pareció interesante a mí ver que las consideraciones regionales, ¿verdad? Del otro lado del Atlántico para ver entonces cómo estaba la situación aquí en este. Pero desde el punto de vista, digamos, desde los orígenes, ya para 1500, ya para digamos 1524, ya las discusiones que se daban, si vamos unos 300 años atrás, ¿verdad? Esta constitución de Bayona, donde pedía representantes de Guatemala para que fueran diputados. La discusión original, de hecho, yo la explico de una manera muy sencilla y digo que se realizó a partir de considerar quién era el indio, ¿verdad? Y uso la palabra indio en términos como los textos lo utilizan. Si el indio era digamos, considerado humano o no era humano. Aquí era una cuestión bastante extraña. Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, que era el que argumentaba, ¿verdad? En términos de la misma corona española, decía que era digamos que el indio era una especie todavía de semibárbaro que necesitaba el imperium, o sea, la civilización que le había venido y que había sido bendecido por Dios, digamos, en términos generales, porque había llegado el imperium y la civilización a este lado del Atlántico, ¿verdad? Interesante porque se dieron entonces los grandes debates que se consideran los primeros debates en términos de derechos humanos, pero al final el indio era considerado originalmente no humano, sino un animal con voz, lo cual representaba varios problemas, pero representaba dos problemas fundamentales. A un animal con voz no se le puede evangelizar, que era uno de los objetivos, obviamente, de la venida aquí, digamos, de las guerras de conquista, de las guerras, digamos, de crecimiento del imperio. Pero tampoco se le puede cobrar tampoco se le podría cobrar impuestos, ¿verdad? Porque a un animal no se le puede cobrar impuestos, así como tampoco se le puede evangelizar. Entonces, la solución creo que la solución, digamos, más útil, y aquí vamos casi que a la teoría utilitarista de decir, declaremos los humanos, porque así son sujetos de evangelización y son sujetos de impuestos, pues, ¿verdad? Y se dio este proceso, ¿verdad? El argumento contrario era, son humanos. Que sean diferentes no quiere decir que sean humanos, que no sean humanos, sino que son humanos. Y entonces empezamos ese proceso, ¿verdad? De 300 años de todos los nombres que ha recibido, ¿verdad? Y las instituciones que tuvo, por ejemplo, desde las encomiendas, que eran básicamente territorios con grupos de indios que se le daban a encomenderos españoles para lograr objetivos muy específicos, primero de evangelización, pero luego también de producción, con los cuales generaban impuestos, entonces, para
sostenimiento del encomendero, pero también impuestos que debía pagar a España, al otro lado del Atlántico. Y ese periodo, ¿verdad? Es muy interesante, las reducciones a pueblos, digamos, la conformación de lo que se da. ¿Cuál es mi argumento desde la discusión de Sepúlveda? Esos 300 años, digamos, una constitución que en España en 1821, en 1815, 13 ya pide representantes de Guatemala. Es que sí hay alguna idea de un reconocimiento de gente diferenciada en este lado del continente, pero no se sabe cómo, digamos, después de muchos años, no se sabe cómo lidiar, cómo negociar, cómo mantener y cómo llevar hacia adelante, digamos, una relación que en todo caso fuere no tanto tensa como se dio, sino que fuere también una relación, digamos, de ambos sentidos de ayuda y también de colaboración y de crecimiento y de prosperidad mutua. Eso no se dio. De hecho, recurro a un gran historiador, T.S. Eliot, ¿verdad? Eliot en los imperios del Atlántico, el argumento es que tuvimos dos cosas diferentes en la conquista de Norteamérica y en la conquista de América Latina. Obviamente la diferencia está en que los que llegan de Europa, Inglaterra, Escocia y otros lugares a Norteamérica no tienen la opción de regresar, ¿ya? Mientras que los que llegan de España sean considerados peninsulares o nazcan aquí de españoles, sean considerados criollos, que ese es un tema que desarrolla actualmente Francisco Pérez de Antón en su libro más reciente, ¿verdad? Y lucharon y lograron sin choque sangriento. Ese se titula el libro, es una parte del himno de Guatemala. Vinieron aquí para obtener entonces esa prosperidad, digamos, y regresar prósperos a España, para obtener pues ciertos niveles de consideración social, ¿verdad? Desde digamos, escalar en la escala social, ¿verdad? Por las cantidades de prosperidad que habían hecho en este lado del continente. Entonces, unos en Norteamérica para no regresar, no podían regresar. Era, de hecho, aún una de las características principales, por ejemplo, de las independencias de América Latina es que en América Latina no hubo soldados españoles luchando aquí. En el caso de Norteamérica, ahí sí hubo soldados ingleses que se movieron a Norteamérica, ¿verdad? Para evitar las revueltas y evitar la separación de las colonias, lo cual no lograron al final, pero hubo movimiento de eso, solo para marcar una pequeña diferencia o una pequeña gran diferencia de lo que se dio. En todo esto, siguiendo un poquito con la cronología, llega uno digamos, la revolución, de la revolución liberal. En la revolución liberal es muy interesante que justo Rufino Barrios, y esto publicado por Skinner Clea, el gran escritor Skinner Clea, ¿verdad? Y publicado por la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tiene una ley muy interesante, ¿verdad? Y Skinner Clea publica las leyes indígenas de Guatemala desde la primera ley, que fue la ley de San Marcos, en la cual, Barrios, J. Barrios, porque en ningún lado dice que se llamaba Justo, es Rufino Barrios, J. Rufino Barrios, y no he visto en ningún lado donde diga Justo, Justo posiblemente es un nombre que se puso él después, pero declara ladinos a la usanza ladina, a todos los habitantes del área del área central de San Marcos. Me pareció sorprendente a mí ver que ya para 1870, 80, el concepto de un yo y un nosotros, ese concepto de otredad étnica se está enfatizando a partir de leyes, de leyes, en este caso no indigenistas, sino que serían leyes de mestizaje que se habían hecho, cosas que ya venían, de hecho, mucho antes, como Severo Martínez publica en La Patria del Criollo, ¿verdad? Las diferenciaciones, las 33 diferenciaciones que hay de cruces que se dan, negro con indígena, indígena con criollo, criollo con peninsular con indígena, si es hombre, si es mujer, si es mulato, si es coyote, si es zambo, si es esto, todas las diferenciaciones que se dan durante la colonia. Para llegar a uno posiblemente de los casos que yo siempre he discutido y que me parece a mí muy interesante, y es el de Miguel Ángel Asturias. Esto es 1923.
Asturias publica su tesis, la tesis clásica de Asturias, con mucha influencia darwiniana. ¿Verdad? Darwin a finales de 1800, ¿verdad? Genera toda una escuela que luego llega a Guatemala, y Asturias se da uno de los que precisamente presenta el problema social del indio, como le llama él. De hecho, la tesis se llama El problema social del indio, una tesis muy poco conocida en Guatemala, es una tesis de la Universidad de San Carlos, 1923. Con esa tesis, él se gradúa de abogado y luego sigue estudios en París. Pero él lleva en un nivel de, digamos, de discusión, que él dice, miren, el indio es resultado de toda esa colonia, desde las discusiones que hubo, si era animal o era persona o era ser humano, si era sujeto, hasta todos esos 300 años y el sufrimiento. Y lo que pasa es que biológicamente se fue raleando. Ese es el argumento de Asturias. ¿Verdad? Cómo biológicamente el indígena se fue debilitando, ¿verdad? Y entonces él en una parte de la tesis dice, los indígenas son como las vacas, como los árboles, vegetan, crecen, ¿verdad? ¿A dónde va Guatemala con ese peso muerto de sus indios sobre la espalda? Es lo que dice Asturias en 1923. En 1923 habían, aparte de la de Asturias, que ahorita vamos a ver cuál es la solución, habían otras 3 posibilidades que se daban. De hecho, estaba la posibilidad de matar a todos los indios. Habían voces que decían que había que matar a todos los indios, estilo, pues, casi que un holocausto de indígenas en Guatemala. Había otro donde decía que no, que había que llevarlos, así como ya se habían unido en pueblos de indios durante la colonia, que había que tener casi que reservaciones, como estilo Norteamérica, ¿verdad? De indígenas. Y había desde José Cecilio del Valle, ¿verdad? Desde la tradición el gran debate en 1821, un debate de más de 200 años, porque viene antes de 1821, donde decía, no, hay que integrarlos al comercio, hay que integrarlos a la prosperidad. Ese era el de José Cecilio del Valle. Un argumento muy bonito, muy bien presentado, pero que obviamente tenía también sus detractores. Asturias, que era el cuarto argumento, dice, miren, ni unirlos, ni matarlos, ni hacer reservaciones, ni integrarlos, ni nada. Aquí lo que el indio necesita es cruces genéticos. Traigamos sementales, ¿verdad? Que vengan de Alemania, que vengan del Tirol, que vengan de Suiza, no van a traer del Mediterráneo, porque eso no sirve, ni franceses, ni españoles, ni nada, eso no sirve. Traigan solo de los de arriba, de Alemania, rubios de 1,80, de ojos azules, y los cruzan con las indias. Y así sale entonces una nueva raza vigorosa, decía él, una nueva raza que entonces sea industriosa, una nueva raza honrada, una nueva raza, porque para Asturias el indio era ladrón, era borracho, era, digamos, además era pequeño, desnutrido, toda la tipología que da ahí. Creo que a la doctora Ruiz le gustaría leer en términos de personalidad y conducta las tipologías que presenta Asturias en su tesis. Entonces, cuando los cruzamos, dice, y las indias empiecen a tener mejores hijos, entonces la raza, la biología ha sido mejorada, y biología igual cultura, y entonces el indio va a ser mejor, ¿verdad? Y entonces, y ahí sigue este debate en el cual llegamos a la revolución del 44, en el cual llegamos al nacimiento de la guerrilla, en el cual llegamos a la constitución de 1985, y en el cual creo que mi argumento al final es, no hemos tenido diálogo. No hemos tenido diálogo. Hemos tenido posiciones y hemos tenido, digamos, hasta resultados diferentes de la historia, pero un diálogo interétnico real, en realidad no lo hemos tenido. No hemos reconocido que, aparte, que esta es una república formada por diferentes naciones, como se reconoce ahora en el mundo. ¿Cómo lo es Canadá? ¿Cómo lo es España mismo, ¿verdad? Y las autonomías, ¿cómo lo es otro? Que es tenso, sí, pero que nos surge ese debate, sí, y por eso yo propongo que el año 201, después de los 200 años, empecemos entonces el debate, ¿verdad? Interétnico, el debate pacífico, tenso si ustedes quieren, pero pacífico, acerca de quiénes somos y cómo nos construimos nosotros en esta nación. Gracias. Pasamos a la parte de preguntas.
Y aquí me plantearon una que es qué acciones considero que se están haciendo para encontrar y generar esta prosperidad y qué podemos hacer. Y yo creería que aquí lo importante es primero entender cómo se genera prosperidad, quién genera y quién no genera, y quién aporta y quién no aporta, o incluso puede complicar este proceso. Y en este caso yo creería que es importante reconocer el rol del emprendedor y que precisamente en el entendimiento que el emprendedor, compitiendo con otros emprendedores, busca satisfacer de mejor forma las necesidades de los consumidores y que esto mejora la calidad de vida. O sea, hay que comprender cuáles son las condiciones y el contexto que favorece este proceso de emprendimiento. Y por eso les mostraba al final de mi presentación estas gráficas donde se asocia el tema de generación de valor, y esto no solo es para las empresas, para cualquier persona que tenga algún bien, con el índice de libertad económica. Entonces yo creo que eso es importante, es brindar las condiciones a los emprendedores para que puedan hacer lo que saben hacer y lo que están incentivados para hacer, y que se premie a aquellos emprendedores que logran satisfacer de mejor forma a los consumidores. Y en este caso también creo que hay que evitar esta tentación de pensar que se puede hacer desde una planeación centralizada. O sea, que hay un proceso que en primera instancia puede ser contraintuitivo, que esto se genera a través de mecanismos de mercado, señales de mercado, y que el conocimiento está disperso. Y entonces, en conclusión, yo diría que es aprender de los lugares donde se ha desarrollado este tipo de contextos, que respetan la libertad, que respetan la propiedad privada, que respetan los contratos y hay certeza jurídica de cumplimiento de contratos. Y eso es simplemente eso. Parece que es demasiado sencillo, pero esto es lo que se ha demostrado que funciona. Y hacia eso debiésemos de mover nuestros países. Bueno, a mí me han hecho una pregunta que es ¿cuál es mi sugerencia para mejorar o revertir los errores cometidos en el pasado en la economía del país y qué errores del pasado consideras que no deberíamos realizar de nuevo? Bueno, es una pregunta pues relativamente fácil, no sé, me quedé justo en los años 80, ¿qué provoca los años 80? Bueno, pues una monetización de deuda pública brutal, es decir, utilizar al Banco Central para gastar un dinero el gobierno que no tiene, que es lo que se ha hecho también en 2020, eso es lo que no hay que hacer, no sé, pues en los años 80 ¿qué tenías? Pues tenías que se quería crear Chixoy, que se quería crear el puerto Quetzal, que se quería crear la carretera de la Franja Transversal del Norte. Y se dijo, ¿había dinero? No, no hay dinero. Bueno, si no hay dinero, hay que priorizar o hay que hacer unas cosas y no otras, o vemos qué podemos hacer, pero lo que no se puede hacer es decir, bueno, si no hay dinero no pasa nada, vayamos al Vanguard, el Vanguard tiene una máquina de crear dinero, bueno, pues utilicemos al Vanguard. Eso es un desastre. Eso yo creo que todavía por fortuna estamos lejos de eso. Sin embargo, ya los políticos guatemaltecos han vuelto a ver que podemos ir al Vanguard y parece que no pasa nada. Y yo digo parece porque la economía es una ciencia que está plagada de no linealidades. Por mucho que nosotros queremos hacer cálculos lineales, no lo conseguimos nunca. Entonces, lo que pasa, esto es como una cuerda, que la vas estirando y dices, mira, no pasa nada, estoy estirando la cuerda. Al final se te rompe la cuerda en la cara, te destruye la cara y dices que ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? Porque hemos utilizado al Vanguard para financiar aquello que los políticos no tienen narices a financiar con impuestos, y si quieren gastar más, pues que nos cobren impuestos. Como nos cobran impuestos, nos vamos a quejar y no van a financiar pues barbaridades. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues evitar eso. Por fortuna, el esquema institucional que tenemos hoy en día se parece mucho más al de los años 20, bueno, más quisiéramos que fuera el de los años 20, pero al esquema institucional en términos monetarios. El esquema institucional en términos monetarios se parece al de los años 20, de alguna manera, de aquella manera, y no creo que podamos reeditar, por fortuna, unos años 80. Entonces, bueno, estamos mejor protegidos. Pero al final aquí la clave es cómo nos creemos esas instituciones y las respetamos. Y yo creo que el consenso de economistas en Guatemala han dicho, aquí no pasa nada. Hemos hecho barbaridades en el año 2020, no pasa nada. Entonces, cuidado, porque creo que se ha abierto una puerta muy complicada. Bueno, aquí hay una pregunta para mí. ¿Cómo considera que los guatemaltecos pueden encontrar la prosperidad ante las dificultades que enfrentan día a día con el país? Yo considero que esto es un poco de lo que hablábamos. No hay un consenso uniformado en donde todos podamos encontrar esa misma prosperidad o esa misma forma de vencer las dificultades, sino que cada quien
lo va a encontrar de diferente manera. Es importante la salud mental, la salud física y con ende, pues en nuestro programa de salud que tenemos y esto que hemos hablado, porque realmente es difícil muchas veces, como decía yo al inicio, o sea, sí es importante dentro del término de prosperidad el no sentir esa angustia económica, sobre todo ahora mismo que estamos pasando por esta situación de la pandemia, en donde pues, se ha desquebrajado mucho del bienestar integral que para cada ser humano era su propia prosperidad y como que se quebró. Entonces yo creo que de alguna manera se encuentra en la salud mental, en el encontrar un sentido de vida para como población. Y alguien decía que, digamos, en el hecho de buscar nuestra propia humanidad, de ayudar a otros y de ser como un equipo, ¿verdad? En el sentido de ir dándonos a los demás, poder servir, poder tener un sentido de utilidad dentro de nuestra sociedad, eso también nos puede ayudar, sobre todo ahora, ¿verdad? Ahora nuevamente que estamos pasando por esta crisis. Creo que no es tan simple la pregunta. Bueno, a mí me preguntan conseguir la prosperidad basada en la Constitución de Guatemala. Principiemos porque la Constitución sí hace una separación entre comunidades indígenas y otra comunidad. Artículos 60 al 65 precisamente establece una ley específica para pueblos indígenas. Creo que ahí puede principiar nuestro diálogo, pero Helmut, tal vez dándote alguna, digamos, en términos de lo que hemos hecho en la universidad, como dice el video Somos Rebeldes. Hace muchos años yo di el curso de mercados indígenas y la prosperidad indígena es impresionante porque en nuestra mentalidad la mayoría de indígenas son campesinos y eso es falso. En realidad la mayoría de campesinos son comerciantes. Toda mi familia es comerciante y todos en Quiché, Totonicapán. Y yo creo que ahí hay bastante que podríamos observar porque hay mucho emprendedurismo sin que lo miremos como tal o lo veamos, digamos, como tal. Para mí está ese proceso de reconocer a los otros, iniciando con los mercados. De hecho, los mercados más libres son los mercados indígenas. Por eso es que íbamos a estudiar mercados indígenas, porque es una belleza, no hay permiso para entrar, igual nadie te saca. Nadie pierde, es un ganar-ganar, o sea, se cumplen muchas de esas leyes que ya quisiéramos que lo entendieran, Daniel, los del Banco de Guatemala y aquellos que pusieron la maquinita en el 2020 a funcionar, pues, ¿verdad? Y entonces, para perder ese concepto de inhumano que Asturias presentaba, si algo a mí me queda de Asturias, lo juzgo en su tiempo y en su espacio y en su darwinismo, es lo inhumano que presentaba al indígena, ¿verdad? Entonces, creo que sí, todavía hay muchas opciones, pero el mercado puede ser el nacimiento de algo. Y tal vez el concepto es muy grande de inflación y de maquinita y de invadir, pero mi mamá no sabía leer y escribir y yo le decía, mamá, ¿y si el alcalde viene a ponerle los precios del aguacate? Lo quemamos, mijo, decía ella, lo quemamos. Entonces, y le preguntaba a las señoras, ¿por qué nadie se puede meter el precio? El precio es algo que está establecido, algo tan sencillo, pero que los economistas, no sé por qué en Guatemala, muchos de estos estructurales lo han tomado y lo han echado en saco roto y no han entendido que hay una lógica de mercado también, que las poblaciones y comunidades indígenas sí la entienden muy bien en los mercados indígenas. Y ahí es para mí donde está la prosperidad, más que en la Constitución, porque la Constitución nos divide. Pues gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta conversación y a todos los que participaron en esta transmisión. Los invitamos a seguir las redes sociales y conocer más del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín en educacion.ufm.edu y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy,
El mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.